Vamos a hacer una demo para apreciar las posibilidades que tiene AVOX Document como gestor documental profesional para hacer realidad la oficina sin papeles con el cumplimiento de los requisitos legales en materia de archivos. Voy a entrar en la zona de administración con un usuario que tiene todos los permisos. La aplicación es totalmente web, basada en estándares de internet. Desde aquí se pueden apreciar las 4 pestañas que configuran el producto, la parte del core que gestiona usuarios, roles, organizaciones, etcétera, la parte del gestor documental propiamente dicho para el manejo de los fondos, series, expedientes, tipos documentales, reporteador y la definición del modelo documental a partir de tablas de retención documentales, un apartado opcional de workflow donde se manejan tanto workflows de negocio como workflows de archivo y un módulo de archivo físico para modelizar la parte de bodegas y los préstamos que se realizan. También se trata de una herramienta muy potente que nos ofrece gestión de portales. Aquí vemos los portales típicos de una herramienta de gestión documental, la zona de administración, una extranet documental para acceso a clientes y proveedores, la intranet documental donde trabajarán normalmente los empleados de la organización e incluso la posibilidad de crear una web pública para compartir documentos con otros contenidos que se manejan desde otros módulos que ahora mismo desde acá no podemos ver. En el caso de la intranet documental vemos cómo accedemos a ella. También podemos loguearnos con un usuario y en este caso pues vemos que tenemos un menú mucho más reducido con acceso únicamente a aquellas carpetas a las que tiene derecho a autorización este usuario y a partir de aquí pues bueno, este usuario ya podrá navegar por esa información de una forma mucho más cómoda que a través de la zona de administración, donde únicamente tendrán acceso los usuarios con unas autorizaciones especiales y una capacitación diferente a la del resto de usuarios. Pero para efectos de esta demo voy a continuar en la zona de administración. Lo primero que les mostraré es lo fácil que es modificar lo que es el aspecto de los sitios web. Aquí he entrado en la intranet documental, modifico el tema, regreso a la zona de usuario, recargo y como podemos ver se modifica de forma automática todo el sitio web para ajustarlo a las necesidades de cada organización a nivel de imagen y de comunicación. Voy a volverlo a poner en el que estaba y voy a mostrarles algunas opciones que tiene la herramienta en su parte general del core. Aquí vemos la gestión de usuario. Los usuarios tienen su propia ficha, pueden incluso tener una fotografía, sus roles, pueden pertenecer a una o varias organizaciones, se respeta el cumplimiento de la protección de datos, se pueden crear metadatos para cada tipo de usuario, etc. Tenemos la posibilidad de definir roles de usuario. Aquí vemos roles típicos tanto para usuarios externos como para usuarios internos. Es muy fácil generar nuevos roles. La ventaja de la herramienta es que nos permite con estos roles asignar la seguridad en el sistema. Por ejemplo, si visualizamos
los metadatos más característicos, las entidades más características del módulo de gestión documental, como son las carpetas, documentos y expedientes. Podemos ver que fácil es asignar permisos a determinados roles. También podemos asignar permisos a usuarios en concreto o incluso a organizaciones directamente sin necesidad de elegir sus roles. Aquí vemos cómo aparecen en las columnas los roles, los usuarios o las dependencias, y de esta forma tan sencilla es posible asignar funcionalidad a cada uno de estos usuarios, roles u organizaciones. Por ejemplo, en el caso de documentos, quién archiva, quién bloquea, quién borra, quién convierte a record. Record es el concepto de documento de archivo, de evidencia, es decir, son documentos que son firmados a la hora de ser radicados en la plataforma para que puedan conservar o demostrar su originalidad y que no han sido manipulados a lo largo del tiempo. Se pueden también desbloquear, descargar, editar, enviar, notificar, es decir, hasta versionar. Podemos controlar totalmente los permisos asignados a cada una de las entidades de la herramienta. La herramienta también nos permite modelizar lo que son las organizaciones, tanto internas como externas. En este caso estamos representando una tabla de retención de ejemplo, en el caso de mi alcaldía, pero también podríamos representar los departamentos u organizaciones con las que interactúan una empresa. Aquí vemos los diferentes departamentos o incluso otro tipo de organizaciones. Aquí vemos una dependencia, que es la oficina asesora. Si entramos dentro, pues podemos ver una ficha con sus metadatos que también se pueden programar, y desde aquí se podían crear las carpetas para generar todo lo que es el cuadro de clasificación posterior para la recepción de los documentos. Tenemos la posibilidad de definir metadatos por esquemas. Los esquemas se asocian a las diferentes entidades. Por ejemplo, si vemos los esquemas de los expedientes, estamos viendo una serie de esquemas que ya están preconfigurados, que obedecen a normativa archivos, en este caso la HATG, pero también tenemos metadatos que están esperando los datos de retención y disposición de las tablas de retención, datos de préstamo, y ya esquemas preparados para diferentes procesos de negocio. En el caso de los datos de retención y disposición, pues tenemos una serie de campos que, como digo, se obtienen de las tablas de retención, se leen de ellas, y otra serie de información que ya determina la historia del propio expediente a lo largo del ciclo de vida. La creación de nuevos metadatos es muy sencilla, solamente hay que indicar el tipo de metadato, un nombre, y si es obligatorio, destacado, quién lo puede ver, quién lo puede editar, y otras informaciones que configurarían el metadato. Los metadatos también pueden ser de tipo listas maestras para que se precarguen directamente. En este caso tenemos países, departamentos de Colombia, etc. La herramienta obviamente maneja estadísticas de accesos para saber quién ha entrado, en qué momento o ha salido, y una auditoría para conocer el usuario qué acción realizó, sobre qué tipo de información, sobre qué entidad en concreto, cuándo y desde qué IP, y todo esto lo podemos exportar a un archivo para lectura desde Excel. Por último, pues tenemos herramientas para configurar las plantillas de la información de los correos electrónicos que envía el sistema, otras
opciones de configuración, como saber la longitud máxima de la contraseña, tamaño máximo de los archivos que se permiten, los listados para cada uno de los módulos, la definición del servicio de correo y opciones de importación y exportación para la captura de históricos. Yendo ya a la parte de gestión documental, lo que normalmente se hace primero es definir el modelo documental. Para ello se definen las series documentales con las que vamos a trabajar. Aquí viene un ejemplo donde hemos introducido series de una alcaldía que obedecen a tablas de retención documental. Si vamos a una serie en concreto, podemos apreciar una ficha en la que vemos que existe una estructura de documentos esperados, que serían los tipos documentales que van dentro de esa serie documental, y adicionalmente los esquemas de metadatos que van a heredar los expedientes de la serie documental indicada. Por defecto vemos que están heredando todos los esquemas de la ISAT-G, más los esquemas que requieren un expediente para cumplimiento de la ley de archivos. Podemos desde acá incluso agregarle nuevos esquemas, en este caso los datos del préstamo, de forma que el sistema de una forma muy sencilla se puede configurar. Además de las series documentales, hay que definir los tipos documentales que van por dentro. En el caso de las organizaciones que están dentro de la ley de archivos, pues bueno, se definen siguiendo la misma estructura de las tablas de retención documental, como están viendo en estas imágenes. En los casos de una empresa no es necesario seguir ese mismo orden, podemos definirlo siguiendo un esquema funcional o por dependencias, indicando en cada una de esas áreas aquellos tipos documentales que se manejan. Aquí vemos algunos otros ejemplos. Cuando definimos un tipo documental, como en este caso, tenemos también una ficha, y en esa ficha pues indica si se trata de un récord, es decir, si el documento debe ser firmado y protegido nada más entrar al sistema, si es versionable o no, y importante si se trabaja con un workflow a la hora de gestionar estos tipos documentales. Por supuesto, como habíamos visto antes también con las series, podemos heredar una serie de esquemas de metadatos que recogerán todos los tipos documentales que se creen de ese tipo en concreto. Otra cuestión que hay que definir son los metadatos, como habíamos comentado antes, por esquemas, tanto para series, tipos o carpetas. Y también tenemos la posibilidad de definir formularios para la creación automática de tipos documentales directamente con tan solo rellenar un formulario. Por ejemplo, un acuerdo de confidencialidad, manejaría una plantilla Word y se crearía a partir, después de rellenar una serie de campos que ya se definen y que permiten generar automáticamente cada uno de los documentos. También tenemos un diccionario de palabras clave para etiquetar correctamente la documentación y que sea más sencilla de buscar. Lo siguiente que tendríamos que ver es, una vez definido el modelo documental y definidas las carpetas y el cuadro de clasificación, cómo funciona ahora mismo el ciclo de vida de un documento. Bueno, vamos a hacer un ejemplo sencillo, empezando por la declaración de los expedientes. Sería el primer paso. Voy a crear un nuevo expediente.
desde la zona de usuario, como habíamos visto anteriormente. Voy a indicar que ese expediente es una oportunidad comercial. Al ser una oportunidad comercial, el sistema va a preguntar para qué empresa es. Empresa de distribución eléctrica Colombia. Puedo describir más la información. Por defecto vemos que está el modelo documental, indica que va a ir al departamento comercial este expediente. Si trato de guardarlo, el sistema ha detectado que existen unos metadatos obligatorios que tengo que rellenar antes. Por ejemplo, el partner que me ha referido a esta oportunidad comercial, el origen de la oportunidad, indicaré el nuevo contacto del partner, el valor del proyecto y la fecha de declaración de la oportunidad, que pondremos fecha día 8, y con esto los demás de momento no hace falta que los declare, y con esto el sistema me acaba de erradicar un expediente, en este caso empresa de distribución eléctrica. Si entramos a la ficha del expediente, pues bueno, vemos que ya recoge los metadatos que le hemos introducido, que tiene unas pestañas para relacionarlo con otros, definir el workflow, histórico, los permisos, y aquí vemos el siguiente paso que me permitiría dar para pasarlo al resto de las personas en la organización, en este caso iniciar la oportunidad. Sin embargo, está tachado porque no me deja, porque hay que rellenar un metadato antes de poderlo pasar al siguiente estado. Para ello tendría que ir a la pestaña editar e indicar la fecha de presentación prevista. Voy a decir que está prevista para el día 10, y con esto ya estaríamos listos para pasar el expediente al siguiente estado. Si entro dentro del expediente, veo, es como abrir una carpeta, veo que está ya esperando una serie de documentos dentro de él. Esos documentos se tienen que ir radicando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, lo primero que tendría que establecer son los requisitos de ese proyecto. Voy ahora a radicar un tipo documental directamente. Aquí ya está esperando el tipo documental de especificación a partir de un archivo que ya tengo creado. Pongamos un archivo en Word. El sistema ya lo ha recibido, le damos a guardar y acaba de radicarme un documento de tipo especificación dentro del expediente, indicando que ya tiene 1 sobre 9 esperados. Volvamos a la ficha y veremos que efectivamente el sistema ya me deja iniciar esta oportunidad. Le voy a dar a iniciar la oportunidad. Ahora podría introducir comentarios sobre ella y pasarlo a la siguiente persona responsable del tratamiento de estas oportunidades. Como vemos, el sistema ahora me abre nuevas posibilidades dentro del workflow, pero sin embargo no me permite decir que está cotizada, porque todavía no he radicado la información de cotización. Entremos dentro del expediente y veamos que me pide al menos una cotización preliminar para poder continuar. Hagamos lo mismo. El sistema me admite documentos PDF, imágenes, Excel de cualquier tipo. Voy a utilizar un PDF como prueba de la cotización. Le vamos a dar a guardar y el sistema ya me ha creado el segundo documento esperado dentro del expediente. Si regresamos a la ficha, vemos que efectivamente tengo las tres opciones: cotizar, aplazar cotización o rechazar el proyecto sin cotizar. Vamos a continuar en cotizar. Y bueno, y como vemos,
Ahora ya tenemos otras opciones: volver a pendiente de cotizar, aplazar el proyecto, rechazar el proyecto o iniciar la negociación. Pero no me deja iniciarla hasta haber subido al expediente o haber radicado un documento o un presupuesto definitivo. En la pestaña de Workflow vemos que el sistema va creando los diferentes estados, incluso va creando diferentes tareas pendientes. Ahora mismo tenemos una tarea pendiente que podemos acceder a ella, que es enviar cotización correspondiente a oportunidad comercial, que está asignada a un rol supervisor. El origen de esta tarea es el propio expediente y bueno, de esta forma podemos ir mandando mensajes a los diferentes usuarios de la organización para que hagan tareas. Importante en este caso es que también podemos utilizar para radicar otras herramientas. Por ejemplo, podemos utilizar un sistema basado en formularios. En el caso de formulario, por ejemplo, un acuerdo de confidencialidad. Le damos aquí, introducimos el nombre del partner, un representante legal, un tipo de identificación, un número de cédula, la dirección del domicilio, un tipo de codificación fiscal, por ejemplo NIT, la entidad es una cámara de comercio, Barranquilla, número de matrícula, tiempo máximo para firmar un acuerdo definitivo, vamos a poner 3 meses, y la plantilla por defecto es una plantilla Word que ya está preparada para recibir este documento. Ahora mismo me acaba de hacer una previsualización para que veamos cómo se previsualizan y ya me ha anotado todos los metadatos dentro del propio documento de una forma muy sencilla, incluyendo hasta los meses que habíamos indicado. Bueno, ahora lo que podemos hacer es directamente crear el documento, indicando que es un acuerdo de confidencialidad con la empresa X, y el sistema me lo va a radicar con el tipo documental que ya está establecido. Antes me va a pedir que indique los campos obligatorios, por ejemplo, quién va a ser el responsable de esa revisión o el responsable de la aprobación. Bueno, como ven, es una forma muy sencilla para radicar información. Tenemos también la posibilidad de hacerlo directamente desde el Office. Ahora mismo vemos aquí la pestañita de ABOX y que está apuntando, esto es un add-in que apunta al sistema, de forma que desde una herramienta externa, como en este caso el Office, podemos radicar información. Lo único que tenemos que hacer es registrarnos y identificarnos primero. El sistema incluso guarda referencias y sabe que este documento ya está radicado para que no lo vuelva a radicar. Me propone un título, puedo indicar una serie de palabras clave y ahora podría radicarlo indicando tipo documental y la carpeta en la que quiero radicarlo, o por defecto en la predispuesta o la preestablecida para las solicitudes. Vamos a radicarlo en la bandeja de entrada manual, le damos a publicar, bueno, y el sistema nos ofrece un link directo a este documento. Esta es otra forma rápida de radicar información. Tenemos otras opciones, por ejemplo, desde el Outlook. Aquí
me sitúo en un correo electrónico que tiene un adjunto y tengo aquí unas pestañitas también para radicar. Puedo decirle que me publique este correo electrónico completo dentro de AVOX, indicándole una palabra clave, indicando que es un tipo correspondencia, dejándolo en la carpeta por defecto de este tipo, e incluso podemos asignarle un registro, un radicado de entrada, que es un número consecutivo único de la organización. Le vamos a dar a publicar y el sistema lo que ha hecho es radicarme el email completo. Como vemos aquí está el mensaje independientemente ya creado arriba y como anexo secundario me ha puesto el adjunto que había venido en el correo electrónico. Tenemos otras opciones también podemos desde cualquier sitio del disco, podemos pulsar el botón derecho y enviar al AVOX, con lo que el sistema nos manda el documento al AVOX, o lo podemos mandar a un buzón, un documento o una carpeta N documentos, y el sistema lo que hace es subir toda esa información de forma automática al sistema de gestión documental. Todo esto son formas para facilitar mucho la gestión a los usuarios. La herramienta ofrece reportes, estadísticas y permisos. Por ejemplo, si queremos saber un determinado rol, a qué carpetas puede acceder, por ejemplo, el archivador, le damos a continuar y bueno, y me aparecen en rojo, con permiso de control total, las carpetas en las que puede tener acceso ese usuario, y aparecerán en otros colores pues en función ya del nivel de accesos que se haya preestablecido para los diferentes usuarios. Todo eso es lo que se realiza antes de empezar lo que es la gestión documental en la fase de modelización del sistema. En la parte de workflow tenemos, diferenciamos workflows de negocio, de workflows de archivo. Aquí vemos algunos workflows de series documentales, por ejemplo el de la expediente de la oportunidad comercial. Tiene su propia ficha con sus estados y sus transiciones, y hay un fichero de configuración que es un XML que se edita desde una herramienta externa visual para definir estos workflows. En el caso de los workflows de archivo, manejamos otros estados, desde pendiente, clasificado, hasta conservado o eliminado, es decir, todo el ciclo de vida según la ley de archivos de Colombia, y las transiciones que se realizan en cada parte. Se puede gestionar tareas pendientes, todas las tareas que tenemos pendientes de hacer, es decir, todas, cada vez que se realiza una transición el sistema nos envía un aviso y desde aquí podemos trabajar de forma masiva o individualizada con cada una de estas tareas. De forma masiva se trabaja con las transferencias, por ejemplo, todas las transferencias de un tipo documental, podemos buscarlas y desde aquí ejecutar las transiciones del workflow que correspondan y que estén en el estado previsto para realizar. ¿Cómo se editan o se gestionan estos workflows? Eso se realiza con una herramienta que es el Hot Editor. Podemos abrir algún ejemplo, por ejemplo los workflows arreglo a tablas de retención, y como ven aquí están los diferentes workflows según sea para el expediente o para los tipos documentales. Además podemos
visualizarlos. Estamos abriéndolo. Y aquí, por ejemplo, vemos cómo se editan con facilidad o se visualizan los diferentes workflows. Estos serían los diferentes estados, las flechas son los cambios de transición, las guardas son los requisitos que deben cumplirse para permitir el cambio de transición, las acciones es lo que se realiza cuando el documento o el expediente llega al siguiente estado. Aquí tenemos diferentes posibilidades, también arreglo a lo que venga en la tabla de retención. Podemos ir a digitalizar primero, dejarlo en pendiente digitalizar, continuar en disposición final, permitir una selección cuando está así dispuesto y ya en función del resultado de esa selección ir a eliminación o ir a conservación, dejándolo primero pendiente de eliminación o pendiente de conservación hasta llegar ya al estado final de eliminado y conservado. Todo eso es lo que después se ejecuta dentro del sistema en los diferentes flujos de trabajo. Para hacer una modificación es muy sencillo. Por ejemplo, si quisiéramos poner una guarda entre pendiente y clasificado, pues podríamos asignar guarda a la transición de clasificar, que dependería de propiedades del expediente. Tenemos un montón de funciones, por ejemplo, validar el estado de los documentos. Aquí se podría poner el estado e incluso agregar nuevos parámetros si así fueran necesarios. Esto tiene una repercusión inmediata en el workflow. Lo estamos ahora cargando y vemos que se está validando que los documentos estén en un estado concreto a la hora de permitir el salto de la transición. Por último, la herramienta maneja en ciertas opciones, no todos los clientes lo requieren, pero algunos de ellos sí, la parte de archivo físico con una modelización de las bodegas. Aquí se trabaja en diferentes niveles para conseguir que sea válida para cualquier tipo de bodega. Por una parte lo que sería la bodega en sí, bodega norte, sur, este, oeste, por ejemplo. Por otro lado las filas. Luego están los módulos, las bandejas y ya dentro de las bandejas estarían las cajas. Tenemos además opciones para ubicar en la bodega, en función ya de en qué situación están los documentos, préstamos, gestión de préstamos y ya los metadatos que se manejan dentro del contenedor o dentro del préstamo. Como ven, es una herramienta muy potente, basada 100% en web, basada en los requisitos archivísticos de Colombia, que permite, como les decía, no solo el cumplimiento de la legalidad, sino además convertir en realidad lo que es el objetivo de la oficina sin papeles.